y demanda de renovables está aumentando, pero el despliegue a la escala necesaria no se produce necesariamente igual en los distintos sectores. A pesar de la disponibilidad de soluciones tecnológicas y una gama increíble de soluciones tecnológicas, hay demasiadas barreras y dificultades para el escalado y existen diferentes peculiaridades en el sector del que estamos hablando. En el caso del transporte, si intentamos comprobar la realidad, pues realmente es un llamamiento a la acción y acción urgente. Voy a intentar ilustrar lo que estoy diciendo. El transporte contribuye en un 25% aproximadamente de las emisiones de CO2 globales de índole masiva. Las emisiones de gases invernaderos en el transporte es una contribución del 22% de las emisiones de gases invernaderos globales. Globalmente el transporte sigue siendo dependiente de combustibles fósiles, el 96%. Solo hay un 4% de renovables, con electricidad renovable o combustibles renovables. La verdad es que en el sector pues tenemos lo opuesto de la medalla de oro. Somos las que menos porcentaje tienen el mix y el crecimiento de renovables es muy lento y prácticamente ha permanecido sin cambios desde el 16. También sabemos que los subsidios en transporte para renovables siguen aumentando y la cantidad de dinero que llega a las opciones sostenibles no es de la magnitud ni del ritmo adecuados. Entonces, en todo el mundo necesitaremos un esfuerzo político coordinado para reducir el consumo de los fósiles y para poder cambiar a fuentes renovables y sostenibles. Pues estamos hablando de hidrógeno, de metano y demás tecnologías para la descarbonización y del transporte de pasajeros. Vamos a examinar todas estas posibilidades y el desarrollo en los distintos sectores, especialmente centrarnos en el transporte por carretera. ¿Y por qué? Porque el transporte de carretera representa el 80% de las emisiones que mencionaba antes. Y esto lo tenemos que ver con conjunción de actuaciones gubernamentales y no gubernamentales. ¿Cuál es el mejor enfoque integrado para cada sector de transporte? Como hay una necesidad para que aumenten las renovables, ¿qué políticas pueden intensivar un cambio al modelo para descarbonizar los métodos de transporte? ¿Cómo puede tener un planteamiento coordinado con instituciones públicas y privadas mejorarlo? Bien, pues algunas cuestiones que subyacen. Soy Marusha Kardama, secretaria de SLOCA, que está intentando fomentar la revolución para la gente y para el planeta, y es un gran honor introducir a los miembros del panel. Aquí tenemos a Joel Nana, que es de Sostenible en África, para Kuluka, que es para la movilidad en India, y seguido por Harry Lemon, que es la persona del Consejo Mundial de Renovables y el director de Power Lab. Y bueno, pues muchos otros seguro que lo reconocen por haber sido el director general de estrategias para Alemania. Y también tenemos a Mike Engska, que dirige los programas de GIC. Bien, tenemos una perspectiva muy amplia por corporaciones internacionales, trabajos del campo en distintas geografías, y nos dará una visión global de las renovables en una escala global, claro. Bueno, estos somos nosotros y estas sesiones tratan de conversar. Antes de entrar en el panel, una comprobación rápida de quién tenemos entre el público, por favor. Vamos a jugar un poquito, ¿vale? ¿Todos los trabajan en el sector renovable? ¿Todo el mundo en renovables? ¿Alguien está trabajando en transporte? Además, tenemos amigos de transporte. Algunos los reconozco, claro. ¿Y qué más? ¿Alguien trabaja en planificación del suelo, urbanístico, algún otro sector? Venga, no tengan vergüenza. ¿Quién trabaja con gobiernos locales?
aquí en esta sala? Muy bien. ¿Representantes del gobierno nacional? ¿Filantropía? ¿Altruistas? No. ¿Sector privado? ¿Hay en la sala sector privado? ¿Inversores? ¿No hay inversores comerciales en la sala? Ya está, tenemos un problema, no tenemos nadie con dinero. Bueno, ¿y las ONGs? ¿Y el entorno académico universitario? ¿Puede ser un sistema así multilateral con nosotros? No sé, se me habrá quedado alguien y usted no se siente representado por estas etiquetas que he lanzado al aire. Bueno, pues ya parece que sabemos de quién estamos en la conversación. Vamos a ver. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a comenzar con la contribución de los panelistas para ilustrar el tema. Pero lo importante es mantener la conversación, que todo el mundo participe. Estaría fenomenal si lo hacen también en las redes sociales con el hashtag Spirec. Y bueno, esto es importante para todos los que están viéndolo por el webcast por internet. Bien, empiezo contigo. El informe del IPCC estaba realmente haciendo un llamamiento diciendo que las emisiones de transporte habían aumentado en 59% en el 2050 para intentar mantener este objetivo global de objetivo de calentamiento por debajo de 1,5 grados, que es la base del acuerdo. ¿Y qué es lo que estamos viendo en cuanto a estrategias para superar esto y poder tener transporte sostenible y neutro? Bueno, estamos hablando de movilidad, no solo transporte. Empezando un poco con qué es lo que necesitaremos en el futuro, ¿no? Esto sería lo primero, barajamos distintos escenarios en todo el mundo y siempre empiezan con la parte técnica, que aumenta la eficiencia. Plantea cambiar el método de transporte, pero también hay que evitar transporte si podemos, porque el transporte personal y transporte que pudiéramos evitar de bienes y mercancías a distancia, nunca cumpliremos el objetivo. Y por último lugar, aunque no menos importante, hay que aprender muchísimo acerca de sistemas híbridos. Cambiar a otros sistemas en transporte público necesita también tener videoconferencias, en fin, hablar entre todos. Y finalmente, pues hay muchísimo trabajo que hay que hacer y tenemos que ir a renovables por completo, ¿no? Y si estamos hablando de combustibles, hay que tener en cuenta que debido al hecho de que no están creciendo las renovables tan frecuentemente como nos gustaría, pues no lo hemos podido conseguir. Parece que la electricidad va primero y luego las renovables. Y claro, si lo hacemos así, tendremos muchísimo trabajo. Pues sí, desde luego. Alguien del público está diciendo, quieren que dejen de transportarse y que no nos movamos. No, no es esto. Queremos garantizar el acceso a la movilidad en el mundo actual. Claro, todos estamos aumentando nuestras necesidades de movilidad. Por eso precisamente hablamos de movilidad y no transporte. Hay algunos campos en los que probablemente también tengamos que cambiar de estilo de vida. Si vas de vacaciones, hay alemanes que se van el fin de semana a Mallorca, el fin de semana en avión. No es sostenible esto. Este tipo de cosas de estilo de vida que también tendríamos que intentar cambiar. O sea que sí que tendremos la posibilidad de movilizarnos y desplazarnos, pero lo tenemos que hacer de forma más sostenible. Muchas gracias, Harry. Y Mike, ahora contigo. En tu empresa siempre estáis hablando de descarbonización, de transporte y demás. Entonces, sobre la base de esta experiencia que CID acumula durante los años, ¿crees que es el mejor planteamiento para reducir las emisiones de transporte y descarbonizar el sector? Bueno, pues muchísimas gracias. Y quería decir que estoy muy satisfecho y que nos representas muy bien. Eres muy buena moderadora, pero también representas a Slowcat. Y bueno, pues todos están
SLOCAT, ¿no? Y que ha mejorado mucho en poner en la agenda de todo el mundo renovables en transportes, y ahora todo el mundo está hablando de implementación en hogares, en sistemas de transporte por todas partes del mundo. Hay tantísimo por hacer, en fin. La verdad es que está muy, muy infravalorado y tenía que haber mucha más actividad y reforma en este campo. Pero gracias a ti, pues hemos conseguido avanzando en SLOCAT. Bueno, quisiera compartir con todos ustedes una serie de cosas, y también Harry ha dicho que deberíamos mencionar lo que se ha mejorado. Bueno, pues hay, en el sentido de dogma, ideología, pues tenemos un principio que nos guía de actuación en el GIC. Y bueno, tenemos economías en desarrollo, países en desarrollo, los menos desarrollados. Hay una gran diversidad, por lo tanto, tenemos que estar hablando de cambiar o incluso evitar el cambio para no tener ese paso a transporte motorizado de combustibles fósiles. Y entonces hemos visto un aumento masivo de movilidad y de transporte también. En Asia ha crecido muchísimo. Este es uno de los grandes desafíos del sector del transporte y de los vuelos y demás. Pero en los últimos años, ¿qué va a pasar en África? Claro, tenemos una flota de mercancías que no está renovada, y con el crecimiento que hemos visto en África es que el crecimiento urbano es caótico, no está planificado. Entonces, si quieres abordar el transporte, pero si no has planificado urbanísticamente la ciudad, pues ya has perdido, ¿no?, la batalla, para empezar. Entonces, realmente tendríamos que observar el transporte de una manera integral y holística. Está bien hablar de transporte y renovables, pero el transporte involucra muchas otras esferas de vida pública, de planificación pública, y yo creo que necesitamos un ministerio de evitación, porque vamos a evitar esto y lo otro para evitar esto, que no tenemos ningún ministerio, que sí, más carreteras, más energía, más autobuses, todo el mundo diciendo más, pero ¿qué pasa con la construcción de las ciudades modernas para que el transporte sea más favorable? Y nadie piensa en ello antes de construir las ciudades caóticamente. Bueno, podría hablar un poquito más de nuestro trabajo concreto, pero al final es una cosa de inversión, de infraestructura con renovables y transportes. Pues esto es lo que estamos viendo. No es solamente la fuente de energía o de motores eléctricos o los coches eléctricos o vehículos de esa índole, sino que hay un elemento muy importante de inversión para infraestructura y también en términos de planificación. La planificación urbanística para un sistema de transporte público es crucial, porque si te vas a basar en electricidad y este tipo de autobuses sin emisiones, requiere un planteamiento muy diferente de lo convencional. Pues me gusta mucho que diga que tendríamos que tener el ministerio de evitar las cosas, y en el transporte pues creo que sería muy relevante. Parece que a veces el transporte es una demanda en muchos lugares, no siempre en los ministerios de transporte, y si queremos cambiar conductas y estilos de vida y ayudar a la gente a que dependa menos de opciones motorizadas para el transporte, no dependo solo del Ministerio de Transporte en las manos de un solo ministerio, también el de la vivienda o de gestión, de uso, desarrollo territorial, es muy amplio. Un comentario muy interesante, de verdad. Seguro luego lo volveremos a tomar, eso del Ministerio de Habitación. Bueno, Sustainable Energy Africa ha apoyado a muchas ciudades africanas para desarrollar sus planes de energía. Si intentamos buscar planteamientos integrados de descarbonización del transporte en África, ¿cuáles son los aspectos clave y las soluciones cruciales que cree que deberíamos estudiar? Pues muchas gracias, Marusha, y estoy muy contento de estar aquí, que conste, y estoy también muy contento de poder
elaborar sobre lo que ha dicho Mike Ainscott, porque es de lo que yo quería hablar más. Del sector del transporte en ciudades africanas está dominada por transporte público en general. Y habrán constatado los que hayan estado en África que la mayoría es público. A diferencia de Europa, otras economías avanzadas ya tenemos transporte público compartido en gran medida. Entonces, como he dicho, es menos de tema de cambiar en transporte público, que más o menos eso ya lo hacemos bien. No, una cosa que yo creo que es lamentable es que nuestro sistema de transporte está dominado por el transporte un poco informal, motocicletas, minibuses, este tipo de disposición informal. La manifestación de este transporte informal es una manifestación de la inhabilidad de nuestros gobiernos a responder al mercado. Ha sido un fracaso que lleva sucediendo durante mucho tiempo y casi se han convertido en complacientes con la situación. Y esto es algo que habría que evitar a nivel nacional y en varios países. Estamos hablando de transición del sector. Bueno, pues menos mal que por fin estamos hablando del cambio, porque necesitamos espacio y tiempo para cambiar estas decisiones y así mejorar la infraestructura, como ha dicho Mike Ainscott. Para mí esto es crucial. Antes de empezar de hablar de descarbonización, que no es de gran interés para muchos de nosotros en las ciudades africanas, antes de la descarbonización habría que hablar de las necesidades de las personas de tener acceso a transporte asequible, seguro, sostenible, que al fin y al cabo llega a la planificación urbanística y la planificación del transporte. Hay que abordar estos dos temas urbanísticos básicos antes de hablar de descarbonización. Y una vez entrando ya en el campo de descarbonización propiamente dicho, en nuestras ciudades tenemos más de 50 ciudades que tienen la amenaza del cambio climático y que han puesto en marcha una serie de estrategias al respecto. Y una cosa muy importante es que en las metropolitanas, entornos metropolitanas o las ciudades pequeñas, el sector de transporte realmente contribuye muchísimo en emisiones de los invernaderos, 45%, pero a veces hasta el 93% el transporte público en algunas ciudades en África, ¿vale? Es enorme. Así que se imaginarán que reducir las emisiones de gases invernaderos en el sector de transporte tiene que ser crucial. Una de las acciones que tendrá mayor impacto para reducir las emisiones en las ciudades en África. Y entre este conjunto de acciones, la acción con la que todos estamos familiarizados es con la mejora de emisiones en el sector público. En el caso de Dakar, por ejemplo, fue la acción que mayor impacto tuvo, y no solo en el transporte, estoy hablando de toda la ciudad y acciones para reducción de emisiones, y la electrificación del sector del transporte en Dakar fue aquello que tuvo el mayor impacto. Entonces, para mí necesitamos un planteamiento integrado para intentar responder a la pregunta. Primero, abordar los desafíos de infraestructura que los gobiernos no han hecho en los últimos 20 años o así, y después, claro, pues descarbonizar el transporte como sector, ¿no?, para cambiar. Bueno, pues excelente, muchísimas gracias, Joel. Ahora quisiera hablar de la comunidad de transporte, si es que la puedo llamar así, la comunidad de energía, que estamos aquí todos en la sala, porque a mí me parece esto fascinante. ¿Cómo conseguimos que la comunidad de transporte y de renovables trabajen de una forma más eficiente entre sí? Y la verdad es que en las últimas sesiones hemos estado hablando del acceso. El acceso todavía globalmente es un problema, y si claro, no podemos garantizar el acceso a la tecnología, ¿qué podemos decir de renovables? Y lo mismo pasa con el transporte. El acceso sigue siendo el problema fundamental, pero mientras que podemos garantizar que aumentaremos el acceso a opciones de movilidad en distintas geografías, tendremos que hacerlo de una forma en que no caigamos en la trampa de que el transporte motorizado es la única opción. Como ha dicho Harry, hay que intentar evitarlo. O movilidad o transportes innecesarios, que son una realidad. Se da una cifra que se calcula que el 60% de la población global
sobre todo de bajo y medio ingreso en países de desarrollo, no tienen acceso a un transporte público, a una cosa organizada formalmente y asequible. Y esto es muchísimo, implica muchísimas personas en el planeta sin acceso a ningún transporte público. Bueno, después podremos dar algunas cifras sobre la inversión en infraestructura de la que estábamos hablando. Yo he sacado unas otras de intervenciones de los colegas de GIZ. Va a ser un shock cuando vemos cómo se compara. Y vamos a la India ahora. Parna no pudo viajar por problemas de visado, pero aclararlo que tenemos a Pawan Lukulla, que es el director de transporte integrado y de Instituto de Recursos con temas de conducción con hidrógeno en India. Bueno, está en el WRI. Bueno, esto a todo el mundo le ha interesado muchísimo porque en India han reducido los precios de los autobuses eléctricos agregando la demanda y ofertando la licitación conjuntamente entre varios estados y ciudades. Esto ha sido una verdadera revolución. Todo el mundo lo está estudiando y queremos comprender cómo lo han hecho y los rasgos de mitigación de este milagro, cómo analizar los riesgos y puede compartir algo de lecciones aprendidas para un esquema similar para que la electrificación y los renovables capten más. A ver cómo lo han hecho en India. Pues muchas gracias. Pues creo el gobierno de la India introdujo un esquema de subsidio, el e-Scheme, y los buses eléctricos pues han sido parte del programa. Era un desafío, los autobuses eléctricos era una nueva tecnología, no conocíamos la tecnología, no teníamos operarios, no sabíamos cómo iba a funcionar en India. Entonces, después se introdujo un nuevo modelo que busca agregar la demanda entre múltiples ciudades en la India, incluso estados. La verdad es que ha sido la primera licitación de esta índole. Lo típico es que cada ciudad tenga su propio modelo de compra y de adquisiciones y sus propios contratos, pero por primera vez, esto fue un hito que alcanzamos el año pasado, varias ciudades se reunieron en un proceso de compra y la oferta de licitación y espero que veamos los autobuses sobre el suelo muy pronto. Eran 5.500 autobuses eléctricos en este primer mandato. Y bueno, pues han utilizado un modelo de leasing, alquiler, con opción a compra. Podía llegar hasta un 30% en arrendamiento en comparación con los autobuses diésel, y la verdad removió por completo los cimientos de la situación. Los autobuses eléctricos son caros, pero hemos visto ofertas y subsidios que lo hacían rentable. Y después ha habido 2 licitaciones para unos 600 autobuses más y otro para 1.500. Y en la última licitación no ha habido subsidios. Y sin subsidios los precios también eran como el 30% que para los autobuses diésel, a pesar de ello, ¿vale? Así que hemos hecho este primer salto. Lo cambiamos las cosas la primera vez para decir que hay paridad de precio y que los autobuses eléctricos pueden ser viables si los compras al por mayor. Es una economía de escala y ahora pues esto va a ser muchísimo más fácil. Y llegando a una segunda parte, ¿cómo ha sucedido esto? Bueno, pues por 2 cosas. En primer lugar, la necesidad de agregación de la demanda bajo un nuevo modelo que nunca se había probado antes en el sector de transporte. Ahora está saliendo positivo y hay lecciones para otros países, no solo en África. Probablemente en África las ciudades se podrían unir para un proyecto de compra entre varias ciudades y conseguir mejor precio, por supuesto. Y luego el programa de mitigación de riesgos. ¿Por qué había pasado esto? No del éxito que hemos tenido. Bueno, pues es porque teníamos un
una entidad en el ministerio en India, bajo el mandato del primer ministro, el PMU, el programa, que facilita este tipo de temas. Negocian y certifican que el contrato es correcto en todos los sentidos. Cuando estamos hablando de transporte público y transporte en el autobús, uno de los primeros temas en el proceso de compra es el primer contacto. Tenemos mucha experiencia en todo el planeta en capacidad, distribución, planificación y demás, pero claro, para el contrato es diferente que contactar con una empresa y quieres mitigar todos los riesgos que puedas. Esto es crítico, claro. ¿Qué pasa con la seguridad, las garantías del suministro? Yo qué sé. Es una de las cosas que son verdaderamente un problema a la hora de ponerlo en práctica. Todavía seguimos trabajando en ello. Tenemos esta nueva entidad del ministerio que maneja todos estos contratos y conversaciones con las empresas y hemos podido estandarizar los contratos. En las ciudades dicen que nosotros tenemos 20 kilómetros, nosotros 200 y nosotros necesitamos tantos kilovatios y otros tan menos. No lo puedes estandarizar. Hay autobuses de un tipo, de otro, con acumuladores, luego tienen que conectarse por la noche para recargarse. Hay muchísimos parámetros, tienes que construir una central de autobuses, en fin. Cómo intentar aunar y sincronizar todos estos procesos es muy complejo. Y luego, cómo te aseguras de que estas garantías se llevan a cabo. Pues ha sido un ejercicio complicadísimo. Al principio teníamos 5 ciudades, en la segunda licitación 6 ciudades más, y entonces ahora ya tenemos otras 5 más, ¿vale? Es una revolución. Y el gobierno de India ha dispuesto un programa para 50.000 buses en todo el país. Claro, en India, como tenemos tanta gente, tendríamos que tener 500.000 y no 50.000, pero en fin, algo está haciendo el gobierno, ¿verdad? Y bueno, claro, y un poquito sobre la financiación. Hay 2 o 3 cosas que tendrían que suceder. Primero, claramente necesitas una garantía por parte del Estado para los operadores para que se puedan lanzar al mercado. Los operadores privados de transporte no acudirán a menos que haya una garantía de los pagos. Y esto, desde luego, es un desafío en muchas geografías, no solo en mi país. ¿Y qué es lo que sucede si las autoridades de tránsito no hacen frente a los pagos? ¿Quién les garantiza la recuperación de su inversión? Esto es lo primero. Y, en segundo lugar, pues claro, hay otras instituciones financieras y bancos que desempeñan un papel fundamental para, con herramientas crediticias, construir una capacidad necesaria con la garantía necesaria. Esto es fundamental. Y, en último lugar, que es en lo que estamos trabajando ahora, es en la financiación directa. Estamos hablando de miles de dólares de inversión en transporte público. Cada autobús cuesta 3.000 y pico, 4.000 dólares. Bueno, pues claro, no podemos comprar una serie de número de autobuses y pagarlos de esta forma. Necesitamos otros instrumentos de financiación y de pago. Y claro, pues todas estas 3 situaciones son las que estamos trabajando con el gobierno de India y los ministros locales y demás, si quieren que ahondemos en ello, pero que realmente el viaje de los autobuses sostenibles es complicado. Pues muchas gracias por estas explicaciones. Es precisamente de lo que estábamos hablando. Tenemos sobre todo presencia industrial de renovables y descarbonización del transporte en ciudades africanas. A ver, ¿qué querrías decir? Gracias, Marusha. Si puedo, por favor. Sí, por favor. Creo que ha sido un caso muy interesante el que acaba de mencionar. Recientemente, el año pasado, publicamos un artículo de investigación ampliando este caso práctico, que yo creo que va a sentar un poco las bases de lo que va a suceder y en el futuro en otros países o naciones también en África. Realmente este ejemplo de licitación conjunta fue fundamental. Pero bueno, solamente quería resaltar que este es muy interesante para países en desarrollo como el país del que vengo yo. Para intentar responder a su pregunta, no quiero aburrirle con los detalles de cómo las renovables pueden intentar compensar las emisiones en transportes, porque si tú trabajas en transporte, lo conoces.
Pero sí vamos a ver cómo va la realidad. Hemos entrevistado a una empresa de autobuses en África, Golden Arrow, que tienen 2 autobuses eléctricos en un plan piloto en el año pasado para ver el mecanismo de los retornos de la inversión, para ver si es una inversión viable, y han visto que está muy bien. Simplemente para recalcar este punto, se han dado cuenta de que pueden ahorrar durante un año en torno a 40%, y es para ellos la mejor manera de ir adelante para las inversiones de los autobuses eléctricos. Desde el punto de vista renovable, también están interesados en instalar renovables en sus depósitos, en el techo de sus vehículos para cargar el acumulador. Y no hay suficiente espacio, se dan cuenta. Entonces, estamos hablando de una carga rápida. Estamos hablando de 200, 300 kilovatios. Imaginen si tienen que construir una planta de 300 kilovatios simplemente para abastecer un solo cargador. Eso no es viable, no se puede hacer. No tenemos el tipo de espacio, especialmente en las ciudades africanas no tendríamos este espacio para instalar esta planta solar para cada cargador, de manera que no funciona. Así que para mí y para nuestro trabajo lo más viable probablemente sea la descarbonización de toda la red, teniendo en cuenta su capacidad de generación para que la electricidad que vaya a los puntos de carga ya sea limpia, y a partir de ahí tenemos que ver cómo podemos limpiar a título individual los puntos de carga a título individual. Pero es muy interesante y cada vez nos damos cuenta en Sudáfrica, sí, estoy hablando de Sudáfrica sobre todo, tenemos un mecanismo que está arraigando, se llama Electricity Wheeling, y los que conozcan Electricity Wheeling es algo específico de Sudáfrica, y es un acuerdo entre 2 partes, el desarrollador privado y el que se encarga de invertir. Se coloca una planta eólica en algún punto a distancia y él va a vender toda esa energía a un punto de carga. Tienen este contrato y van a aprovechar la red existente para canalizar la energía y cargar. Y los operadores a cargo de las cargas no están pudiendo acelerar. Tiene que haber un contrato con los desarrolladores privados, los que pueden proporcionar la capacidad adicional para generar la energía limpia que van a usar para abastecer los puntos de carga. Y así, si lo hacen así, van a poder reducir las emisiones de carbono y también podrán reducir el precio al nivel de los puntos de carga. De manera que para mí es algo muy innovador y yo creo que sí que va a despegar si el gobierno se queda cruzado de brazos. Muy bien. Bueno, pues volvemos a la India. ¿Qué es lo que permite a las ciudades y a los gobiernos locales a acoger los renovables en el transporte? ¿Qué es lo que los motiva? Es muy interesante porque para intensificar no es solamente el autobús eléctrico e integrarlo con renovables. Hay algo más. Los autobuses funcionan durante el día y la renovable tiene que producirse durante el día. No podemos cargarlos cuando se está generando durante el día la energía. Y estamos generando la energía en el momento en que se necesita. Todos los autobuses tendrían que ser cargados por la noche, entre las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, porque durante el día los usuarios van de las 6 de la mañana como hasta las 11 de la noche. Pero queda ese reto todavía. ¿Y cómo vamos a usar directamente los cargadores off-site y on-site? Off-site parece mejor, pero on-site es un reto porque necesitamos aproximadamente, por ejemplo, si tenemos 5 acres
de depósito, posiblemente podríamos cargar hasta 50 buses de 300 kilovatios, pero esta carga no se puede dar durante el día, porque durante el día solamente podríamos cargar lo que se va a usar, de manera que esto tenemos que solucionarlo. ¿Cómo almacenar en acumuladores la energía para usarla directamente o tener otras alternativas como las que dijo Joel? Tener un lugar off-site y abrir acceso abierto por medio de mecanismos para compensar, para hacer el offsetting a través del mecanismo de créditos, usando la base de renovables para compensar los puntos de carga. Estamos en ello. Y lo que estamos haciendo, lo que queremos combinar es la demanda agregada en la energía renovable para ciudades múltiples que se combinen entre ellas para cumplir con este requisito. Y será emocionante. Así, para cualquier operador privado será atraído. No será solamente 1 megavatio o 2 megavatios. Se va a intensificar para que haya más interés. Y bueno, todavía estamos en ello. Entiendo que podemos ir a paneles solares y tener carga durante corta duración, pero si estamos autobuses que requieren 300, 400 kilovatios hora, creo que todavía no hemos solucionado el problema del todo y tenemos que ver cómo podemos hacer la carga directa utilizando las renovables. Muy bien, pues ahora vamos a hablar de combustibles sintéticos, Harry, porque hay esperanza puesta en los combustibles sintéticos para llegar a un transporte neutro para los gases de efecto invernadero, pero estos combustibles sintéticos difieren entre sí en cuanto a su naturaleza. En GIZ vemos que tenemos diferentes maneras de fabricarlo. Necesitamos hidrógeno, electricidad y una fuente de generación. Y cuando nosotros vemos el problema de GEI, tenemos el problema de biodiversidad, el problema de los sumideros, tenemos que elegir entre la electricidad frente a lo sintético, que es lo más sostenible, porque si estamos en un mercado completamente nuevo de sostenibilidad, de combustibles sostenibles, estos van a crear un nuevo problema. Vamos a tener cosas diferentes basadas en calor, basadas en alcohol, basadas en diferentes combustibles que quizás no sean completamente neutrales para el efecto invernadero. Y en el campo de los combustibles tenemos ciertos sectores de transporte y de la movilidad donde vamos a necesitar combustibles. Por ejemplo, las navieras. Es un 6% de las emisiones globales. Necesitamos combustibles. Sin ellos no podremos nosotros tenemos que tenerlo en cuenta para reducir la emisión de gases y en Alemania estamos en ello. Estamos buscando combustibles sintéticos, podemos usar biomasa, podemos utilizar diferentes fuentes de CO2 y las renovables, completamente renovables, y habrá un cierto tipo de producción de combustibles. Podremos tener ciertos combustibles que no van a ser completamente descarbonizados, pero por ejemplo, al quemarlos en el motor de un avión, sí que va a haber emisión de carbono, pero si los metemos en un bucle cerrado, no se escaparían al medio ambiente. Y también en aviación y en navieras necesitamos mucha energía todavía.
Es mejor utilizar la electricidad que tenemos para los autobuses para moverlos eléctricamente sin combustibles. Los combustibles deberíamos dejarlos para los sectores que por ahora dependen de los combustibles. Si queremos seguir volando, necesitaremos combustibles sintéticos, porque en los últimos 30 años no va a haber cambio en la flota de aviones, de manera que si queremos ir a París habrá que cambiar el combustible, y si hay que ir en barco, hace 10 años se cometieron errores. Tenemos que resolverlos con otro tipo de combustibles, y ese es el problema. Sin el Acuerdo de París no tendríamos la urgencia de reducir los gases de efecto invernadero, no tendríamos la urgencia de fabricar combustibles sintéticos, pero no son la solución por ahora para los europeos que presumen de coches veloces. No es una manera sostenible de usar combustibles sintéticos, porque necesitan agua, necesitan... Y lo importante es que no tenemos que crear un nuevo problema al intentar resolver el antiguo problema. Gracias, Harry. Qué pedagógico ha sido, y nos has ayudado a contextualizar con qué contamos en cuanto a modalidades de transporte y la escala temporal en la que nos movemos. No podemos cambiar nada de la noche a la mañana. Estamos en la urgencia, y ciertamente escuchamos hablar acerca de aumentar la acogida de renovables en el transporte. No podemos hacer cosas de manera urgente, pero sí tenemos que hacer algo, aunque no lo hagamos al 100%. ¿Cómo vamos a crear ese cambio, ese shift hacia modalidades de transporte que sean fáciles de descarbonizar cuando tengamos tecnologías maduras, que lo pueden permitir? Bueno, yo quiero añadir algo a la financiación, al tema de la financiación. Sí, también quería volver a este tema. Sí, porque también responde en parte a tu pregunta. Yo creo que, en primer lugar, tenemos muchas oportunidades en nichos abiertos para ciertas geografías del mundo. Por ejemplo, en la movilidad, en los estados, en las pequeñas islas que importan a alto coste combustible convencional, estas islas pequeñas que son estados en sí. El dinero en la ecomovilidad, hay dinero en la ecomovilidad. Si transferimos el dinero que se invierte en combustibles y lo pasamos a renovables, también podemos darles auge, porque tenemos poder de compra. Hay dinero en esa economía de la movilidad. Y en esos estados, estas pequeñas islas sufren cuando el poder de compra para la electricidad convencional está ausente, pero si pueden meter el poder de compra en la renovable, donde hay una creciente demanda, es una fuente de ingresos para los que producen energía renovable. Yo creo que es un coste de oportunidad en estos sectores. Y también está la demanda agregada en los buses eléctricos. Creo que es muy interesante como enfoque en WRI y en TUMI. No es solamente promover la acogida a gran escala de los renovables en el transporte urbano, no solamente eso. Cuando vemos estas cifras, no es solamente el hecho de que podemos obtener mejores contratos y mejores precios, sino que al final de cuentas podemos avistar la oportunidad. En el sector de la infraestructura tenemos este debate acerca de la infraestructura como una clase de activo. ¿Cómo
podemos canalizar a los inversores institucionales para que inviertan en infraestructura. Y creo que tenemos también que estudiar las oportunidades que brindan los buses eléctricos con la demanda agregada en nuestras ciudades a nivel regional, a nivel nacional, y para ver qué parque de buses podemos tener para crear el entorno regulatorio adecuado en su entorno, para poder movilizar grandes pedazos de inversión institucional a ese segmento, y creo que es algo en lo que podemos trabajar más y más junto con los bancos para el desarrollo, para estudiar las posibilidades que se abren ahí. Y finalmente también, cuando hablamos de renovables en el transporte, también es importante estudiar las oportunidades con la financiación en relación con la mitigación del riesgo climático. Lo llamamos climate finance, las finanzas climáticas. Es un tema muy interesante y tiene sus detalles, y lo hemos aprendido con dificultades en América Latina, en Francia, programas de buses eléctricos con ayuda de los bancos para el desarrollo con países de Latinoamérica, una propuesta para GCF para financiación, uno para 3 países, Panamá, Uruguay y Paraguay, junto con COF, y otro se está planificando con otros 7 países. Así que esperemos avanzar para que finanzas climáticas se comprendan y se entren los detalles de la financiación de los buses eléctricos como una contribución a solucionar el problema climático. Y ahora, bueno, pues queremos que aporten, queremos comentarios, y creo que podemos enriquecer nuestro debate. A ver, ¿quién más? Vamos a ver si hay otra persona que pide el micrófono. Stephen, sí, te conozco. A ver, otro más para tener por lo menos 3. Sí, muy bien. If you can briefly just name an affiliation, that would help us as well ¿Te identificas, por contextualize. favor? Soy de Georgia, directora de eficiencia energética, políticas renovables y desarrollo sostenible. Y me interesa mucho el plan de acción de integración, la intensificación de la electricidad en el transporte. Aumenta el consumo en mi país, está aumentando el consumo en el transporte y en el sector comercial, en el turismo también. Y entonces mi pregunta es, creo que tienen experiencia con las renovables en el transporte. ¿Cuál es el mensaje para los gobiernos? Medidas específicas, concretas para los gobiernos que puedan apoyarles, que les puedan llevar a implantar las renovables en transporte público, y cómo desarrollar un transporte ecológico verde, porque en paralelo también tenemos obligaciones que cumplir con el Acuerdo de París y también con NDC y con diferentes planes y estrategias a nivel internacional, de manera que el listón está muy alto. Y también en las directivas, también la energía renovable en el sector de transporte cobra gran importancia, y tenemos más directivas, nuevas directivas, donde recalcan que el porcentaje de participación de las renovables tiene que aumentar, incluso hasta un 14% del transporte. Y en los combustibles líquidos también, biocombustibles, me interesa todo esto. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuáles son esas medidas que podrían implantar los gobiernos? ¿Qué mecanismos o cómo entrar en negociaciones con el sector privado? Sí, lo que quieres es que desgranen consejos. Sí, muy bien.
Pues la primera pregunta tiene que ver con las recomendaciones. ¿Cuáles son los puntos quirúrgicos para mejorar la acogida de las renovables en el transporte público? ¿Sería trabajar con el transporte privado? Es una de las preguntas. Stephen, sí, soy Stephen, también soy de Alemania, de GCSF, y es muy interesante lo que he oído con respecto a los buses eléctricos que en India también les interesa el suministro de energía para esos buses eléctricos, y lo que Joel Nana habla acerca del acuerdo de compras para el parque eólico junto con la industria y con el Ministerio de Gobierno correspondiente. Entonces, pregunto al panel, la demanda del transporte hacia el sector de renovables, ¿qué le pedimos como transporte a las renovables? ¿Qué más podemos añadir a lo que ya hemos oído aquí en este foro? Nosotros como sector transporte, ¿qué pedimos al sector renovables para que nos ayuden en esta transición? Excelente, Stephen. Sí, y aquí creo que otra persona había tomado la palabra. Sí, ¿qué le pedimos a las renovables? Sí. Hi, I'm Peter from Asia Pacific Urban Energy Association from Bangkok, Thailand. De una organización de Asia Pacífico, y tengo una reflexión con respecto a los puntos de carga de los buses eléctricos. Visité recientemente Taiwán y vi, de hecho, que no eran buses, eran tranvías eléctricos, y estos tranvías no tenían los tendidos eléctricos a lo largo en paralelo a los rieles. Los puntos de carga estaban en las estaciones, tenían su energía en los acumuladores y se cargaban en cada parada brevemente. Me interesa saber qué nos dicen acerca de los buses eléctricos con respecto al punto de carga. Sí. Carolina Mesa, de Sudamérica. Estamos trabajando actualmente con GIZ. Mañana tenemos un gran evento para hablar de renovables en Colombia, en el transporte, durante 3 días. Yo tengo una pregunta específica para nuestro compañero de la India. Me llama la atención lo que hablan acerca de los concursos, la licitación, el poder reducir en un 30% el precio del diésel, reducir el precio de la energía comparado con el precio del diésel en los buses. Entonces aquí pregunto, ¿cómo lograron reducir o cerrar esa brecha entre el coste real y el coste de los pasajeros sin desestabilizar el contexto? Porque, como ya he dicho, vamos a tener un evento durante 3 días para hablar acerca de la electrificación, y esto es crucial en América del Sur. Es muy importante. Nuestros fondos de estabilización son muy importantes para permitir la transición. Sin los fondos de estabilización no podremos tener acceso a las alternativas, de manera que en esa segunda licitación, para poder mantener los fondos, ¿cómo se hace? Y en el caso de África, para Joel, pregunto qué experiencia tienen en su país acerca de cómo funciona el modelo de negocio para mantenerse durante el camino bueno hacia la transición. Porque nos preguntamos, sin subsidios no se puede. Rishabh Jain from Council on Energy, Environment and Water. We are a policy think tank based Nosotros tenemos una política en la India. Se ha hablado de movilidad, de transporte y también de las renovables. Hay 3 aspectos. Una, el coste, las emisiones y la accesibilidad. Y muchos de estos muestran variaciones de país a país, de región a región.
Y algunas veces, y aquí de nuevo pregunto a los panelistas, entonces pensamos en la electrificación, pero también estamos pensando en cómo proporcionar el transporte adecuado. Cuando se cambia de modo de transporte, y también hay otros casos que compiten y que buscan también la electrificación. ¿Esa electricidad es para los buses o para los coches o para las casas? Entonces, ¿cómo vamos a lograr el equilibrio? Sí, la electrificación, pero ¿cómo concentrarnos? ¿Cómo lograr que las personas se les permita la movilidad, pero guardando el equilibrio entre los diferentes puntos que requieren electricidad? Excelente, son muy buenas preguntas. Y aquí, en lugar de ir contigo, en primer lugar, vamos aquí para ver si alguien quiere comentar. Ya sé que hay gente en la sala que podría responder en prioridades en transporte público, como recarga, en fin, algo de comentario y de respuestas. Que no que sea un juego de ping-pong entre los panelistas y la sala. Seguro que estaba pensando ya en algo, según estaba escuchando. Gracias. Pero muchísimas gracias. Fenomenal. Venga, adelante. Gracias. Hola, I'm Paloma Ruiz. Trabajo como consultora independiente, pero solía trabajar antes en el Banco Mundial y el Fondo de Desarrollo, que había mencionado antes. Y aunque es verdad que es una cosa bastante obvia, pues siempre me gusta decirlo. Y es que es muy importante recordar a todos en el sector de transporte y sobre todo las personas que no están acostumbradas a trabajar en países en desarrollo, que los sistemas de transporte se disponen de una manera muy diferente en un contexto en vías de desarrollo. Suele haber subsidios y ayudas que nos permiten emprender muchas acciones, pero en las ciudades en vías de desarrollo no hay dinero, no hay becas, ni ayudas, ni subsidios. Y también es importante recordarnos que generalmente son operadores privados o incluso operadores informales los que podemos esperar que compren estas nuevas tecnologías de mejor calidad, pero es carísimo. Y el único ingreso de que disponen es la recogida de las tarifas y claro, esto no es tan fácil de gestionar en países en vías de desarrollo. El sector de transporte en países de desarrollo está en una situación muy diferente, sobre todo si intentamos cambiar a un sistema de cero emisiones. Bueno, pues muchas gracias, Paloma. No hace falta que me des... A ver, que no haya interferencia ni ecos con el micrófono. ¿No? ¿Más comentarios, no? Bueno, pues una mezcla muy interesante hemos escuchado. Si tuviéramos que asesorar a los gobiernos sobre las tres cosas más importantes en las que deberían trabajar, es la política de actuación y la inversión para facilitar la captación de renovables en el transporte, ¿qué medidas le pediríamos al gobierno? ¿Qué nos pide la comunidad del transporte a los involucrados en las renovables para acelerar la captación? Y luego teníamos el comentario de la experiencia de ver distintas formas en que se electrifica el transporte público en distintas ubicaciones geográficas. Y también tenemos una pregunta en sentido de cómo ha conseguido que bajara el 30% en la última licitación sin subsidios. ¿Cómo lo han conseguido? No lo entiendo. Y también tenemos esta cuestión tan importante de equidad. Hablamos otra vez de equidad y igualdad de acceso. Si hay países que no tienen acceso a la red eléctrica, ¿qué hacemos? ¿Ponemos electricidad al servicio del transporte? ¿Ponemos la electricidad al servicio de los hogares con acceso a la red tradicional? La conversación de equidad social y también es un tema de divergencia social, utilizar la electrificación del transporte como una revolución para garantizar que todo el mundo tenga acceso al transporte y a la electricidad. Todo depende. Hay muchos comentarios y también nos recuerdan cómo están las cosas muy diferentes en muchas otras geografías donde
donde hay mucha economía informal y mucha organización de servicios de transportes que es informal. Bueno, volvemos, Mike. Muchas